Buenas noches, se me oye bien, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de que Paco me ha presentado un poquillo, quiero comentar un poquito mi trayectoria, entre comillas. He colaborado en este libro que hoy en día está considerado la Biblia del Lobo ibérico, hecho por tres personas, que dos de ellos son compañeros míos en Signatur. He participado cediendo fotos mías de lobos en libertad en la Sierra de la Culebra y haciendo un estudio de campo sobre los lobos de la propia sierra. También he participado y he colaborado en este libro de mi amigo José Carlos de la Fuente, al cual lo llevé a varios sitios de la Sierra de la Culebra para enseñarle sitios donde era muy factible encontrar rastros de los lobos e indicios de presencia en nuestra propia sierra. Y luego, pues como dijo Paco, este es el libro que he publicado hace justo un año, que ya ha salido la segunda edición, del cual estoy muy orgulloso y que lo podéis adquirir pues desde librerías de Zamora como por ejemplo por internet, en muchas plataformas. Colaboro en esta empresa de educación ambiental que se llama Signatur, en la cual damos charlas, conferencias por toda España, cursos de naturaleza, de cualquier casi tipo de animal, de fauna, de flora, pero sobre todo yo soy el guía de Signatur en la Sierra de la Culebra, como dijo Paco, para la observación del lobo en libertad y a su vez para dar cursos, impartir cursos sobre la biología, ecología y observación del lobo, como dije anteriormente. Bueno, pues para empezar mi charla, que voy a hablar sobre el lobo de la Sierra de la Culebra, mi experiencia, lo que he aprendido de ellos, que por suerte me siento un afortunado porque yo he tenido la suerte de realizar 384 avistamientos de lobos en libertad con éxito, y para mí es una suerte, a pesar de que he estado infinidad de horas en el campo. No sé cómo he conseguido tener mujer, pero digo suerte porque realmente la suerte es en el lugar donde vivimos, que es Zamora, y dentro de Zamora tenemos 3-4 ecosistemas, cada uno diferente, que tienen todos una biodiversidad bárbara, y en concreto la Sierra de la Culebra para mí es fascinante por el lobo, pero por muchas cosas más. Tiene una biodiversidad, como digo, bárbara. Creo que para hablar del lobo, de la Sierra de la Culebra, que es mi ponencia, hay que meternos en un mínimo del conocimiento de la Sierra de la Culebra para entender cómo vive el lobo en este lugar, porque aunque los lobos tienen patrones de comportamiento similares, no todos se comportan exactamente igual dependiendo del ecosistema donde vivan o dependiendo del lugar donde vivan. No es lo mismo el comportamiento de un lobo en la Sierra de la Culebra que en la Sierra de Guadarrama o en Picos de Europa, por ejemplo. Bueno, pues la Sierra de la Culebra tiene una extensión de unos 70.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales 60.000 han sido declaradas espacio natural protegido por la Red Natura, como podéis ver ahí. 67.000 de ellas han sido declaradas hace años Reserva Regional de Caza. En un inicio fue Reserva Nacional de Caza y hoy en día pertenece a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. Además hay una ley, la Ley 8/1991 de Espacios Naturales, en la cual cita esta ley que es un espacio protegido por Castilla y León. Cuestión que es un poco, entre comillas, contradictorio con que sea a la vez una reserva regional de caza. Pero bueno, es así la realidad. En cuanto a las comarcas que componen la Sierra de la Culebra, tenemos Sanabria en esta zona, la Carballeda, Tábara y Aliste un poquito más al sur, como me imagino que la mayoría de vosotros sabéis. La Sierra de la Culebra tiene una altitud media aproximadamente de unos 1.000 metros de altitud, valga la redundancia. Su pico más alto es la Peña Mira, que tiene 1.243 metros de altitud, seguida del pico Miño Cuevo, que se encuentra muy cerca de Ferreras de Arriba, y la Peña del Castillo, que es esta que veis aquí, que está muy cerca entre Boya y San Pedro de las Herrerías. La Sierra de la Culebra me ha preguntado mucha gente por qué se llama así. En algunos lugares tú buscas citas y dicen que puede ser por la cantidad de ofidios que hay, es decir, de culebras, serpientes, como puede ser la bastarda, como puede ser la víbora, pero hay una leyenda que yo no me podía pasar sin contaros, que es muy bonita. En las Figueruelas, Figueruela de Arriba más bien, se comentaba hace muchísimos años que había una culebra exageradamente grande que tenía atemorizada a gran parte de la población, que dicen que destrozaba cultivos, que mataba ganado e incluso que alguna vez había comido hasta algún niño. Y entonces la gente estaba desesperada con la culebra, no sabían ni qué hacer, el temor, las pérdidas económicas, y había una niña que un día se le ocurrió envenenar el río Cabrón que pasa por Figueruela de Arriba. ¿Por qué? Porque resulta que esta culebra todas las mañanas bajaba a beber agua en la cara norte del pueblo de Figueruela,
a beber y alimentarse del agua del río Cabrón. Entonces el pueblo aceptó la propuesta de la niña, envenenaron el río Cabrón a la altura de Flechas de Aliste, cerca de su nacimiento, y como todas las mañanas un día la culebra fue allí, bebió y se murió. Resulta que quedó allí muerta y hoy en día se puede ver, entre comillas. Hay un sustrato de cuarcitas que, si os veis aquí en estas flechas, tienen la forma de la famosa culebra. Aquí estaría su cabeza, el río pasa por aquí y sería la cola de la culebra. Es una leyenda muy bonita que dice que el pueblo, debido a esta ocurrencia de la niña, festejó con vino, con buena comida, y la Sierra de la Culebra tiene el nombre de Sierra de la Culebra por semejante ofidio, y esta peña, que es el pico más alto de la Sierra de la Culebra, se llama Peña Mira porque la niña que decidió lo que sucedió con la muerte de la culebra se llamaba Mira. Y es una leyenda muy bonita que creo que no hay que dejar pasar. Bueno, pues la Sierra de la Culebra está compuesta por una extensa red de ríos y arroyos que la atraviesan y que pertenecen todos a la cuenca del Duero. ¿Vale? Para mí los ríos más importantes son el río Aliste y el río Manzanas. ¿Por qué? Porque este hace, entre comillas, no, hace de frontera natural con nuestro país vecino, que es Portugal. El río Aliste, pues, que da nombre a la comarca de Aliste y que podemos decir que es el más grande de toda la Sierra de la Culebra. Además de ello, hay muchos arroyos que son muy importantes para la fauna, y cabe destacar, que lo tengo aquí en la foto, el embalse de Valparaíso. Muy importante porque a finales de los años 80 era el propio río Tera que lo embalsaron, influyó negativamente en muchos pasos naturales de la fauna, sobre todo en el caso de los herbívoros, como podían ser los ciervos y los corzos, porque tuvieron que dejar de pasar por muchos lugares para poder pastar en las zonas de la Carballeda, y entonces, pues bueno, hoy en día algunas veces se pueden ver a ciervos cruzar a nado, al igual que el lobo. El lobo en su momento pasaba mucho por esa zona también, y durante una época, a finales de los 80, principios de los 90, se le podía ver cruzar el puente que pasa por Cional. De hecho, alguna vez hasta se ven cruzando, ya no por el propio puente, pero al lado del puente para intentar pasar de un lado a otro. Bueno, la Sierra de la Culebra, en cuanto a la vegetación, podemos decir que hoy en día la gran cantidad de la masa arbórea que podemos ver son pinares de repoblación. Realmente a mediados del siglo XX hubo una gran cantidad de incendios, de tala masiva de árboles, la cual hizo que se repoblaran pues desde mediados del siglo pasado, pues con pinares de repoblación, como el pino piñonero, el pino europeo, y también hubo intentos de repoblar, como en Galicia, con eucaliptos. Por suerte, solo hay unos pocos ejemplares, como por ejemplo en la zona de Sarzadón, hacia el norte de Tábara, al noroeste. La vegetación autóctona que había en la Sierra de la Culebra era fantástica. Eso no quiere decir que hoy en día la culebra sea muy bonita, pero la vegetación autóctona para mí era mucho más bonita. Destacaba sobre todo el roble, el rebollo, encinas, castaños. También se pueden ver alcornoques en algunos sitios todavía, hoy en día. Y este tipo de repoblación me gustaría destacar que influyó en algunas especies. Por ejemplo, hoy en día, que en Zamora hay mucha controversia con que hay muchos accidentes con los ciervos, pues hay que destacar que estas hojas que tienen las coníferas pues son muy ácidas y provocan que no crezca hierba debajo de donde crecen las coníferas. Sin embargo, debajo de los castaños, de las encinas, de los robles, podemos observar que florecen perfectamente la hierba, que es de lo que en gran parte se alimentan los herbívoros, como los ciervos o los corzos. Esto por ello hace que los ciervos muchas veces en algunos lugares tengan que desplazarse para alimentarse, provocando a su vez accidentes de tráfico que son muy peligrosos. Una especie también, o sea, especies que son importantes también en la Sierra de la Culebra, pues sería el sotobosque, pues como por ejemplo podemos hablar aquí de la famosa carqueisa, que tiene el famoso dicho que tenemos aquí en Zamora de carqueisa florida, loba parida, que casi coincide, por eso lo dicen. Y luego pues toda esta vegetación arbustiva pues hace que sean, como pueden ser las jaras, los brezos, pues hace que sean un importante refugio para lobos y ciervos y corzos y cualquier animal. La fauna de la Sierra de la Culebra, como digo, tenemos una biodiversidad increíble. Podemos ver que existen 6 especies de peces autóctonos, 14 de anfibios, 14 de reptiles, 29 mamíferos y más de 100 aves nidificantes. Una de ellas, la que tenemos aquí, el piquituerto,
que, pues como toda repoblación, tiene sus cosas malas y sus buenas. El piquituerto es una especie que precisamente ha anidado en la Sierra de la Culebra debido a las coníferas. Es un animal pues, que se alimenta sobre todo de las piñas. En cuanto a los mamíferos principales que tenemos en la Sierra de la Culebra, evidentemente tenemos el lobo, el ciervo, el corzo y el jabalí. Otros muy importantes son el zorro, el gato montés, el tejón, la nutria y la garduña. Todos muy difíciles de ver, que son muy nocturnos, pero que ahí están, se pueden detectar por sus indicios de presencia y en algunas ocasiones pues, se pueden observar a plena luz del día, aunque algunos de ellos son muy difíciles. Y a continuación, pues con este breve resumen que he hecho sobre cómo es la Sierra de la Culebra, voy a centrarme ya en hablar un poco del lobo de nuestra sierra. Todo esto que he hablado es muy importante para entender un poco cómo vive el lobo. La Sierra de la Culebra, debido a estas características que he explicado, tanto de brezales como de la cantidad de arroyos, ríos que tiene la sierra, la ausencia de grandes núcleos urbanos con mucha población, y el poco movimiento que hay de personas por la propia sierra, al haber poca densidad de población y ser una sierra bastante desconocida, aunque ya se va conociendo más, permite que sea un lugar idóneo para el asentamiento de los lobos, ¿no? De hecho, hay pocos vallados, que es algo muy perjudicial para los animales en libertad. Ahora mismo pues, el tema del ave ha complicado un poco más las cosas, pero bueno, todas estas características que he citado son ideales para que un grupo o muchos grupos de lobos se asienten. Y por eso tenemos una de las mayores poblaciones, no solo de España, sino de Europa en cuanto al número de lobos y de clanes familiares. Bueno, pues el lobo ibérico podemos decir que junto con el zorro es el único cánido, son los únicos cánidos salvajes que tenemos en la península ibérica. Es un mamífero carnívoro de mediano tamaño, hay lobos mucho más grandes en otros lugares del mundo, también algunos más pequeños. Por ejemplo, los lobos de aquí suelen pesar entre 30 a 40 kilos, aunque se han dado casos de, por ejemplo, me viene a la cabeza un lobo atropellado hace un par de años, creo que fue en Ufones, que seguramente era un macho dominante, que llegó a pesar 48 kilos. Se han dado casos de lobos, me acuerdo uno de Burgos también, que cazaron, creo que pesó 52-54 kilos. Pero la media española suele andar entre los 30 y 40 para los machos y para las hembras entre 25 y 30, siendo los pesos más característicos 35 y 28. Es un animal muy parecido a un pastor alemán, pero que tiene sus diferencias que os voy a mostrar a continuación. Bueno, para empezar, en cuanto a un lobo respecto a un perro, comparando por ejemplo con un pastor alemán que tenemos ahí, primero quiero deciros que todas las fotos de la izquierda son lobos y todas las de la derecha son perros, aunque a alguno parezca un lobo. Pues en relación a la cabeza, como decía, en comparación con el cuerpo, la cabeza de un lobo es mucho más grande que la cabeza de un perro, lo podéis ver en los dos, ¿vale? Esto es debido a que el lobo ha desarrollado un sistema muscular especial en la zona masetérica, ¿vale? Debido a que por las presas que caza y por la alimentación que ingiere, es capaz de tronchar huesos de los animales que depreda, como por ejemplo de un ciervo, de un jabalí, debido a su muela carnicera, que es muy famosa, ha desarrollado una musculatura muy potente que le da una prominencia importante en su cabeza. Los ojos tienen una posición oblicua, ¿vale?, que le dan un aspecto oriental, como aquí indico, mientras que el perro tiene el ojo, digamos, más occidental. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia. Si veis las orejas del lobo respecto al perro, son mucho más espigadas y un poco más cortas. Otra característica muy importante del lobo serían una serie de marcas que tiene. El lobo ibérico se llama Canis lupus signatus porque tiene una serie de marcas. Mucha gente dice que es por el signatus, que es una marca que tienen los lobos en el antebrazo, que suele ser de color negro o marrón, oscuro, mucho más que el color que tiene alrededor. Y lo que me gustaría decir de esta marca es que es individual en cada miembro. Es decir, es como nuestras huellas dactilares. No hay ningún lobo ibérico que tenga el mismo signatus que otro lobo. Otra característica muy importante del lobo es la famosa silla de montar que tenemos aquí, que un pastor alemán no la tiene, y en el caso de este PLC, es decir, perro lobo checoslovaco, como podéis ver, es bastante distinta. La cola de un lobo suele ir relajada y acaba en una punta de color negro, suele ser casi toda marcada de negro. El signatus, se me olvidó decirlo, lo podéis ver ahí, en las patas del lobo.
algunos tienen el signatus pequeño, otro grande. Importante destacar también en la V facial, todos los lobos tienen aquí una marca blanca en la cara, como podéis ver, mientras que los pastores alemanes no la tienen, y en el caso de este PLC es prácticamente toda la parte inferior de la cara blanca. En un lobo no, es como una V facial. Y luego hay una marcha masentérica muy importante, que es esta marca blanca que tienen ahí los lobos, todos los lobos la tienen, también es una característica individual de cada lobo, que como veis el pastor alemán no la tiene, ni el perro lobo checoslovaco la tiene. ¿Por qué quiero centrarme en esta distinción? Pues porque mucha gente a veces ve lobos por la sierra o por muchos sitios, no he visto un lobo, o el lobo que estaba ahí en Litos. Pues ojo, que muchas veces no son lobos. Yo he visto como un experto de lobos estaba grabando un día un lobo en la Sierra Culebra diciendo que era un lobo y resulta que era un perro lobo checoslovaco. Claro, para quien no entiende mucho de lobos, incluso para un experto se puede confundir, pero es muy importante intentar diferenciar un lobo de un perro para no cometer esos errores. Una característica muy importante en cuanto al lobo es cómo se mueve el lobo. Los que entendemos un poco y hemos observado cientos de veces lobos en libertad, en el trote lobero podemos distinguir perfectamente si es un lobo o un perro, aunque sea muy parecido. En cuanto al pelo del lobo, mis compañeros de Signature, dos de los que escribieron el libro de lobos ibéricos, para ese libro hicieron un estudio en el cual analizaron pelos de 242 lobos y de 280 y tantos perros. Llegaron a una conclusión: los pelos del lobo en ciertas partes miden entre 8 y 11 centímetros, mientras que el de un perro mediría como mucho entre 6, 7 y 8 centímetros, ¿vale? Siempre tendrían una longitud aproximada de unos 3 centímetros menos, dependiendo de la zona, como digo, donde están localizados. Llegaron a otra conclusión: los pelos de los lobos, según la zona, por ejemplo, se puede dar en la zona de la espalda y de la grupa, suelen tener una disposición en cuanto a la coloración del pelo, desde la raíz hasta la parte final del pelo, en bandas de color. Podemos encontrar que un pelo de un lobo puede tener, como en esta foto que tenemos aquí, 4 bandas de color, una blanca, una parda, otra puede ser otra vez blanca y una negra. Son 4 bandas de color. En ningún perro vamos a encontrar un perro que tenga 4 bandas de color. Lo normal es que tengan 2. Alguno puede llegar a tener 3. Entonces, si yo voy por el campo y me encuentro pelos que parecen de un cánido y tiene 4 bandas de color o más, que pueden tener hasta 6, que no lo dije antes, va a ser seguramente de un lobo. Solo se puede certificar mediante estudio genético por ADN, pero mediante un buen rastreo de campo y encontrando este tipo de pelo, podemos estar prácticamente seguros que es de lobo, ¿vale? Solo les dio en estudios genéticos que un perro tuviera 4 bandas de color y resulta que era un perro lobo checoslovaco cruzado con un lobo. Y ese sí que dio 4 bandas de color. Pero cruces de perro pastor alemán con lobo, ninguno dio 4 bandas de color. El perro del lobo tiene varias partes: la jarra, que es el pelo que vemos desde fuera, ese pelo largo, ¿vale? Que todos los años, ya sabéis que el lobo cambia de pelo. En invierno tiene un pelo mucho más prominente, que le da un aspecto más fuerte, y en verano tiene la caída o el cambio del pelaje, no la caída, en el cual parece un animal mucho más escuálido, que a veces parece que está hasta enfermo. El pelo que vemos desde fuera, como he dicho, es la jarra, y el pelo interno que le protege del frío, de la humedad, se llama borra. Actúa de aislante. Un perro, igual que un lobo, no debería de pasar frío aunque lloviera, aunque hubiera grandes heladas, y está pegado a la piel, que con la capa de la piel le hace de aislante tanto de frío, o sea, térmico, tanto como para la humedad. Entonces los lobos tienen mucha más querencia debido a este pelaje por el frío que por el calor. Le gustan mucho más las sombras, las zonas sombrías. Creo que es necesario hablar de una serie de apuntes básicos de su biología para entender cómo vive el lobo y desmitificar muchas cosas sobre los lobos. Creo que es importante hablar de su biología. Los lobos viven en clanes familiares. Es lo más parecido a las familias humanas, como yo tengo ahí puesto. Suelen vivir en componentes de 5 a 10 miembros, aunque yo he llegado a ver manadas hasta de 14 lobos. En libertad hablo. Hay manadas que hoy en día algunos científicos consideran que una manada puede ser una pareja de lobos que ha criado, puede ser un grupo de 3 lobos, ¿vale? Pero la media suele estar hasta entre este baremo, de 5 a 10. Suele estar formada por dos padres, es decir, la pareja reproductora. Suelen tener hijos, camadas de entre 3 y 5 lobos,
crías, aunque yo he visto algunas veces que han criado 6, hay un dato en Valladolid de una hembra que llegó a criar 10 lobos, ¿vale? Muy cerca de la capital además, y en el propio grupo familiar, es decir, son padres e hijos. Dentro de ese clan familiar puede haber otros hijos de hace 2 años, puede haber tíos o puede haber algún lobo arrejuntado, que me gusta llamar a mí. Es decir, un clan familiar que tenga muy pocos miembros. Supongo que sabéis que los lobos para cazar normalmente cazan en grupo. Es muy importante que las familias estén cohesionadas y unidas para poder cazar grandes presas silvestres como pueden ser los jabalís o ciervos muy potentes. Entonces, hay veces que cuando la manada ha sufrido una desestructuración, ya sea por la caza, por la muerte de algún miembro, por el motivo que sea, a lo mejor necesitan de otro animal que venga de otra familia, ¿vale? Estos son los que yo llamo los lobos arrejuntados, que a veces puede ser uno, pueden ser 2, 3 o puede que no sea ninguno. Y los lobos viven en jerarquía, ¿vale? Los lobos dominantes, que son los padres, son los que mandan en el clan familiar. Esos mandan sobre los lobos subadultos, que pueden ser las crías que ya tienen más de 12 meses o que pueden tener 2 años, y los lobos arrejuntados. Ellos son los que mandan. Y dentro de esta jerarquía hay también una jerarquía entre machos y hembras. Los machos, primero está el padre, después un lobo de mayor edad, o no, porque también depende mucho de la personalidad de cada individuo. Y hay una jerarquía también entre hembras, la hembra por encima del resto, pero los machos suelen ser dominantes por encima de las hembras. Solo se ha dado un caso que se conozca a nivel mundial, que fue en el Parque Nacional de Yellowstone, donde una hembra fue la dominante. Fue una hembra que se salió de su manada, intentó formar una familia, pero la formó con un lobo que era muy infantil, crió con él, pero parecía un cachorro en vez de ser un lobo adulto, y ella se tuvo que buscar las habichuelas para alimentar a sus hijos. Lo cual le hacía cazar prácticamente a ella sola. Entonces, en ese caso, la jerarquía cambió. Era dominante la hembra sobre los machos, ¿vale? Pero es un caso especial. En los lobos es que nos podemos encontrar de todo tipo de cosas. Bueno, pues aquí os quiero presentar uno de los vídeos, un pequeño fragmento de uno de los vídeos de los cuales yo he grabado en la Sierra de la Culebra, donde se pueden ver al macho dominante con la hembra dominante y con 3 cachorros de ese año que en ese momento tenían 11 meses aproximadamente de edad, ¿vale? Justo coincidía que el macho iba siguiendo a la hembra porque estaban a punto de entrar en el celo, y la hembra ya estaba con sus olores diciéndole al macho que iba a llegar el momento. Si os fijáis lo podréis ver, aunque no lo voy a explicar. Me imagino que os parecerá que todos son adultos, pero no, en el comportamiento se puede comprobar quién es el padre. Fijaros en el tamaño, la pedazo de cabeza que tiene, y la hembra, que es la que levanta la cola para decirle a su marido, me gusta decir marido entre comillas, que ya está dispuesta que va a estar dispuesta en breve para la cópula, ¿vale? ¿Por qué me gusta decir su marido? Porque los lobos son fieles hasta la muerte. Cuando un macho y una hembra se emparejan hasta el final. Solo si el macho dominante muere por el motivo que sea, u otro más potente que él lo destierra de su reinado, la hembra podría criar con otro, pero normalmente procura aguantar hasta que el lobo se muere. Cosa que es lo que suele pasar en la Sierra de la Culebra, en general, ¿vale? Entonces, es muy parecido a una familia humana. Tienen unos lazos familiares donde cada uno... lazos familiares cohesionados, donde cada miembro es muy importante para que esa familia exista y subsista. ¿Y por qué hay un lobo dominante? Porque el lobo dominante es el que más experiencia tiene, más fuerza tiene, y de él depende la supervivencia del clan familiar. Por eso a veces cuando se cazan lobos equivocados en la Sierra de la Culebra o en otros lugares puede provocar, pues desde que haya daños al ganado, porque las crías no han aprendido a cazar. Los padres enseñan una cultura lobera, la llamada cultura de lobos, igual que vosotros como padres o nosotros como hijos hemos aprendido de nuestros padres, nos han educado, los lobos educan a sus hijos en comportamientos sociales y en comportamientos de supervivencia. Les enseñan a cazar, les enseñan a alimentarse y les enseñan a relacionarse socialmente. En el momento que un miembro falta del grupo, ya es un problema para ese grupo. Si el que falla es el padre o es la madre, la desestructuración de la manada es muy importante. Cada lobo se marchará a un sitio, no se transmitirá la cultura lobera, y por lo tanto las crías que tienen 10 o 11 meses, como ahora que va a empezar el periodo de caza,
Si los padres no transmiten esa cultura a los hijos, no aprenderán a cazar presas silvestres en grupo y por sí mismos lo van a tener muy complicado. Esos son los lobos que a medio plazo se van a tirar a las presas domésticas, ¿vale? Entonces es muy importante, que yo me imagino que es lo que hacen los guardas de la Sierra de la Culebra cuando van a cazar lobos, seleccionar cuál es el lobo cazable. Hay veces que los ecologistas dicen, bueno, es que cazar un lobo de un año, una cría, es una aberración auténtica. Realmente sería menos aberración que cazar al padre o la madre, que tienen que transmitir esa cultura social y funcional para que sus hijos sobrevivan, aprendan a cazar a presas silvestres y, por lo tanto, colateralmente no haya daños hacia el ganadero, ¿vale? Esto nos lleva a entender una cosa que quiero explicar, que ya algunos científicos dijeron en su momento y que yo quiero recalcar. Los territorios de las manadas están compuestos por un territorio general que suele ser muy amplio, depende de la zona. En la Sierra Culebra yo calculo que tienen alrededor de 10 por 10 kilómetros o 10 por 8, ¿vale? Donde hay una zona muy importante que es la zona central, el área central, donde tienen más querencia a aparecer. Hay una zona de cría, la hembra buscará siempre una zona muy cómoda para ella, fuera de molestias humanas, siempre va a ser una zona donde haya bastante cobertura vegetal, donde haya una importante visibilidad para observar los peligros y donde haya un punto de agua cercano. Eso siempre es en general, pueden pasar particularidades. Aquí estará la madre con las crías durante una temporada, los demás miembros de la familia intentarán buscar alimento para alimentar tanto a la madre como a la cría. Cazará el macho él solo, a veces ayudado por los demás miembros de la familia, y le llevarán la comida, como digo, a los dos y se la dejarán regurgitada para que en primer lugar se alimente la madre, le pueda dar de mamar a sus crías y cuando ya las crías estén un poco más mayorcitas y puedan comer sólido, pues harán lo mismo tanto la madre, dejando a una loba o a un lobo joven, que nos gusta denominarlo lobo niñera, ¿vale? Y la madre pues también podrá cazar con su marido, como digo yo, para traer alimento a las crías, ¿vale? Cuando estas crías se hacen un poquito más mayores y ya pueden aparecer a reconocer sus territorios, los lobos tienen una querencia a unos lugares que se llaman zonas de reunión o científicamente rendezvous sites, ¿vale? Son lugares donde los lobos tienden a acostarse, a dormir, a pasar sus zonas de descanso. Ellos van a patrullar por todo el territorio, pero en estas zonas van a ser las zonas donde van a tener querencia para descansar, ¿vale? En la Sierra de la Culebra yo he comprobado que la mayoría de las manadas se solapan, ¿vale? Ramón Grande del Brío, que fue el primero que hizo un estudio de esto en la Sierra de la Culebra, allá por los años 70 y 80, dijo que había territorios de nadie. Yo he visto que en muchas zonas de la Sierra de la Culebra, es decir, que había un territorio y luego un hueco y otro territorio. Yo he descubierto que en la gran parte de la Sierra de la Culebra, sobre todo en la zona central, hay zonas de solapamiento. Se puede juntar una manada, en parte, en pequeños territorios, con otra. De hecho, yo he visto alguna vez lobos de una manada en otro lugar, ¿vale? Y esto nos da pie para enseñaros los tipos de lobos que existen. Tenemos tres tipos de lobos. Los lobos residentes son los lobos que siempre pertenecen a esa manada. Serán el padre y la madre y algún lobo como las crías. Luego habrá algún lobo subadulto que puede tener 2 años, 1 año o 3. Esos lobos, cuando llegan a la madurez sexual, que suele ser a los 22 meses aproximadamente, a veces 24, como todos nosotros, bueno, todos nosotros. Ahora los chicos nos independizan o nos independizamos con 18 o 20 años, ahora algunos hasta los 40, ¿no? Pero los lobos, cuando llegan a la madurez sexual, quieren independizarse. ¿Por qué? Porque los lobos en principio solo van a poder criar en ese grupo el padre y la madre. Normalmente, entre comillas, el macho dominante o la hembra le cohíben el celo a los demás miembros, o la hembra suele entrar en celo antes que las otras hembras de menor rango para que solo procree con ella el macho dominante y ninguna otra hembra críe con otro lobo, ¿vale? Eso suele pasar así, está demostrado científicamente por mis compañeros de Signature. Estos lobos serán los residentes. Los lobos que ya han cumplido la madurez sexual, que tienen 22, 24 meses o 3 años de edad, llega un momento que quieren criar, no pueden por la presión social o por la falta de alimento y quieren emanciparse, es decir, buscar una chica o un chico para formar otra familia en otro lugar. Estos lobos que ya tienen esa madurez sexual pero que todavía no se han marchado, están en las partes más peligrosas del territorio, en las zonas periféricas, donde hay menos alimentación, donde hay más riesgos de relacionarse con humanos, etcétera, etcétera. Esos lobos se llaman los lobos periféricos, que siguen perteneciendo a la manada,
pero que tienen el peor territorio. Se juntan a veces para cazar con los padres o las madres y las crías, pero luego encaman en lugares diferentes, menos en la época de cría en general, ¿vale? Los lobos que al final han decidido marcharse, bueno, estos lobos flotantes llega un momento que le pasa como a nosotros cuando nos vamos de casa. Llega un momento que dicen, yo me quiero ir, pero no estoy seguro. Se van de su territorio y vuelven, van y vuelven, y vienen a buscar el tupper de la madre. A lo mejor cazan un día con el padre y la madre, se quedan a comer, si les dejan, y se vuelven a marchar. El día que deciden marcharse y todavía no han formado una manada, se llaman lobos flotantes. Esos lobos son los que más posibilidades tienen de morir en accidentes de tráfico, son los lobos que más posibilidades tienen de ser cazados por el hombre y son los lobos que más posibilidades tienen de atacar a las presas domésticas por falta de alimentación. Al no cazar, no tener un grupo para cazar, tienen que valerse por sí mismos. Es muy difícil cazar un ciervo, un jabalí, un corzo. Muchas veces se dedican a comer en algunos lugares de España carroña y a veces pues sí, sobreviven a base de conejos, de topillos, y hay veces pues que no les queda más remedio que cazar alguna presa doméstica, aunque por mi experiencia procuran evitarlo. Y como veis aquí tengo marcado esta zona de tierra que es en la que estarían los lobos flotantes. Estos lobos además son los que más se suelen mover y desplazar de día, porque si entran en el territorio de otra manada pueden ser expulsados, atacados o incluso, como se ha dado en estudios del Yellowstone, atacados y morir por parte de los miembros de otra manada o clan familiar. Todo esto nos lleva a un ciclo de vida del lobo ibérico que es general en todos los lugares de la península, aunque pueden variar por semanas. En primer lugar está el periodo previo al celo, que se da entre enero y febrero, que es cuando la hembra y el macho van a entrar en celo. Los dos deciden marcharse del grupo, se van a su bola a otros lugares más íntimos y allí es donde van a consumar la cópula. Que va a ser en el periodo de marzo. Aquí es cuando entran en celo y buscarán en un sitio más seguro, más íntimo, y en marzo, en general, es cuando va a llegar el momento de la cópula. La hembra estará unos 64 días en celo y dará a luz entre los meses de mayo y de abril, aunque yo en alguna manada que he estudiado han llegado a dar a luz en marzo. En el periodo de junio y julio estarán en el cubil, es decir, está la hembra con las crías en su guarida, en el cubil, donde las amamantará y no saldrán de allí, ¿vale? En la época de agosto, septiembre y octubre será el momento en que las crías saldrán del cubil y empezarán a reconocer el territorio más cercano de donde nacieron, ¿de acuerdo? Y en el periodo de noviembre y diciembre, o a veces en octubre, que lo he podido comprobar yo, va a llegar el momento del desplazamiento de la manada. Los padres van a enseñar y los hermanos a las crías a cazar y se dispersarán por todo el territorio. Es el momento en el que más posibilidades puede haber de ataques al ganado. ¿Por qué? Dos motivos yo he visto de acuerdo a lo que yo he observado y estudiado. Uno, creo que a veces los lobos, cuando le enseñan a las crías a cazar, puede ser que intenten enseñarle a cazar a presas vulnerables para que, por ejemplo, un ciervo no mate a una cría de un golpe con las astas. Y también coincide justo con el periodo, para mí, que empieza la caza del lobo. Y cuando se caza el lobo, normalmente se caza el trofeo más grande, que es el macho dominante, la manada se desestructura, y es en esa época en que, de acuerdo a los estudios que yo he visto de ataques de lobo en la provincia de Zamora, es cuando más ataques de lobo se han dado al ganado. Puede ser una mezcla de las dos, puede ser por la caza, que empieza justo cuando los padres enseñan a cazar a las crías. Cuando las crías han muerto su padre, se dispersan y no saben cazar presas silvestres, no tienen la capacidad, no tienen el aprendizaje y van a las presas silvestres. No lo sé, pero eso es algo que debe reflexionar los que mandan y que como mínimo hay que intentar un día llegar a la conclusión o intentar cambiar algunas cuestiones para que los ganaderos no sufran los daños que sufren de forma colateral y pues haya una convivencia más estable entre lobos y ganaderos, por supuesto. Quiero hablar de los indicios de presencia que tanto he estudiado yo en la sierra. Lo que más gusta encontrar y podemos estudiar son las huellas del mano y el pie, como yo lo llamo. La mano de un lobo dominante macho adulto mide 11 centímetros de largo por 8 de ancho. Las de las hembras miden 9 centímetros de largo por 7 de ancho. Pero las crías cuando van creciendo pueden medir lo mismo, ¿vale? Y la huella de un macho de lobo también en la parte posterior, es decir, en las patas, mide exactamente igual que la mano de
de una hembra. Y diremos, ¿cómo puedo distinguir yo la huella de un macho entonces de la huella de una hembra? Muy sencillo. La almohadilla metacarpiana, que es esta, la principal, la más grande, cuando apoyan la mano, que sería aquí, pues en la mano tiene una forma de corazón invertido. O a veces la vamos a encontrar prácticamente recta, en el sustrato que marca, de acuerdo a cómo sea. Mientras que la pata, la parte posterior, yo digo que es trilobulada. Esto lo he sacado después de miles de huellas que he podido estudiar con mis compañeros de Signature. Este dibujo está hecho por una chica que participó en mi libro, en la cual después de mis estudios de huellas llegamos a la conclusión de que las huellas son así. Y puedo decir que son trilobuladas. Una parte que sale, aquí se mete una pequeña parte para adentro, en el centro vuelve a salir cuando aquí no sale, y vuelve a entrar otra vez y sale otra parte. Por lo tanto, yo si me encuentro una huella de 9 centímetros por 7 que no tiene esta forma trilobulada, posiblemente podría ser de un lobo que fuera joven. Si es una mano y tenemos estas marcas, es de una hembra. Si es una huella, como digo, de 9 centímetros y tiene esta parte, no es de una hembra, ¿vale? En el caso de que encontremos una huella de 7 por 6, con esta forma, puede ser de la hembra, y esto, si fuera 9 por 7, sería del macho. No sé si me explico. La forma trilobulada es lo que nos va a dar en la mano la hembra o el macho. Huella de una mano de una hembra, 9 por 7. Huella de un macho, 11 por 8. Huella de un pie, forma trilobulada. Huella de una mano, forma de corazón invertido. ¿Comprendido? Eso nos puede distinguir un macho de una hembra o un adulto de un subadulto. En cuanto al tipo de desplazamiento del lobo, es muy importante, porque el lobo tiene una característica muy importante a su desplazamiento. Yo veo un lobo en libertad a 2 kilómetros con mi telescopio y en cuanto lo he visto 2 segundos, digo, lobo. ¿O no es lobo? ¿Por qué? Porque tiene un desplazamiento característico. El lobo es un atleta de fondo, como un atleta keniano. Si quisiéramos comparar un atleta de élite keniano con un señor que sale a correr por aquí, vemos que la forma física, anatómica y de moverse es totalmente distinta. El lobo tiene 3 pasos principales. El paso, que es caminar, como de paseo. El trote directo, que es lo que se llama el trote lobero, es el trote característico que le permite ir 12-14 kilómetros por hora para hacer muchos kilómetros, sin ningún gasto prácticamente energético, lo que le da su capacidad de resistencia, y el galope, que es la carrera total. Cuando el lobo va al trote directo, apoya la mano y la pata en el mismo lugar, como veis aquí en una foto que hice. Si yo me encuentro esta pisada, el lobo va al trote directo. El trote directo del lobo tiene una característica ideal, o sea, personal, que no tiene ningún perro. Y para eso tengo yo aquí un vídeo que os quiero enseñar, que grabé en la Sierra de la Culebra. Ese es el trote directo. Si nosotros viéramos este camino, veríamos que se solaparía la huella de la mano con la pata, ¿vale? Mano derecha, pata izquierda. Mano izquierda, pata derecha. Un lobo en libertad, como digo, en la Sierra de la Culebra, en un camino. Si luego fuéramos a ver esas huellas, veríamos la forma de la huella que os he enseñado anteriormente. Mano y pata, la pata sobre la mano, ¿vale? Si viéramos la mano adelantada, sería que el lobo va a un trote muy rápido. Si la viéramos retrasada, iría a un trote lento, y si la vemos solapada a las dos a la vez, es un trote medio. Los excrementos son muy importantes en el estudio del lobo, para mí en la Sierra de la Culebra, porque me indican que come. Los excrementos tienen dos funciones: el resultado fisiológico, es decir, soltar lo que han consumido, y una función de marcaje olfativa y visual. Ellos tienen su territorio, que os expliqué antes. Nosotros ponemos vallas en nuestras casas, ellos lo marcan con los excrementos, también con la orina. Y entonces ellos recorren su territorio en busca de presas, y para marcar el territorio, para decirle a otras manadas de lobos: ojo, esto es mío, aquí no entres. Y si entras, cuidado. Los lobos los excrementos tienen una serie de composición. Lo primero que quiero decir, que yo, después de estudiar cientos, diría que hasta casi 1000 excrementos, la mayor parte de los excrementos que he estudiado son aproximadamente el 50% de jabalí, el otro resto entre ciervo y corzo, dependiendo de la época del año, cuando hayan criado jabalíes, o en la época de la berrea, que comen más de ciervo los lobos. De presas domésticas, 2 veces me he encontrado excrementos que tengan presas domésticas, y las 2 veces fue vaca, ¿vale? Entonces es muy importante estudiar la composición de los excrementos. Un dato que quiero decir: solo se puede saber si el excremento es de un lobo mediante el análisis del ADN.
Cualquier científico tiene que hacer una integración de indicios para comprobar si es de un lobo. Es decir, ver huellas, ver excrementos, ver orina, encontrarse el pelo o si yo he visto que defecó en ese sitio. Los excrementos de los lobos tienen varias composiciones, dependiendo de lo que coman y cuándo. Por ejemplo, este excremento de lobo, que es un plof descompuesto, es porque se alimentó nada más haber cazado. Lo primero que van a comer van a ser las zonas viscerales. Estómago, intestinos, pulmones, le van a dar mucho nutriente y van a excrementar muy descompuesto. Otro tipo de excremento que tiene el lobo es muy parecido al nuestro, pero en los cuales puede encontrar pelo, restos de hierba, incluso a veces piedrecillas, porque comen todo lo que pilla. Y hay excrementos que simplemente son pelo. Incluso a veces, como ahí, te puedes encontrar una uña o una pezuña de un animal. Y algunas veces podemos confundirlos, entre comillas, con los zorros, porque a veces también se alimentan de presas silvestres, como se sabe en el sur del Duero, que a veces comen uvas, o como yo este excremento que encontré en una zona cerca de Tábara, que estaba totalmente plagado de moras. Y podría, no, es de un zorro, pero para eso están las medidas del tamaño de los excrementos. Mis compañeros y yo, en el estudio que hicieron, mis compañeros de Signatus, en el estudio que hicieron para el libro que hicieron de lobos ibéricos, tanto ellos como yo llegamos a la conclusión de que para intentar discriminar un excremento de un lobo, de un zorro, por ejemplo, tiene que tener una medida de anchura aproximadamente como mínimo de 3,5 centímetros y de longitud de 13 a 14 centímetros. Aparte, yo, aunque parezca un poco guarrindongo, cualquier persona que estudie los excrementos de lobos como he hecho yo, tiene un olor característico debido a la digestión que tiene que hacer, que no la va a hacer un perro, ¿vale? Por la cuestión química, bioquímica, que le va a dar un olor característico. Muy potente, mucho más potente que el de un perro. No, para mí no huele peor, pero es mucho más potente. Si tú hueles un excremento de un lobo, un día fresco te va a quedar impregnado en tu cerebro para siempre y cuando vuelvas a olerlo no se te va a olvidar en la vida. Y mediante eso, si no podemos llevar un kit científico me refiero de análisis de ADN, pues es una manera de integración de indicios averiguarlo. Otras señales que nos dejan los lobos en la Sierra de la Culebra son las rascaduras. Es cuando los perros, los lobos hacen igual, han meado, han escarbado, han rascado para marcar más fuerte el territorio. Lo suelen hacer en épocas, lo pueden hacer siempre, pero lo suelen hacer más en épocas que va a llegar el periodo de celo y de reproducción, y suelen hacerlo en zonas muy importantes para ellos, cruces de camino y muy cerca de donde van a criar. Podemos encontrar restos de presa también, a veces en cames, como aquí, se puede averiguar por la forma que tienen, el tamaño que tienen, y aquí, obviamente, por la huella que dejó el lobo después de una pequeña nevada que hubo en la sierra. Escarbaduras que hacen los perros. A veces los lobos entierran restos de carroña y después, cuando no han podido alimentarse durante varios días, van a esos lugares, escarban y cogen el alimento que guardaron. Revuelcos, pues a veces se rebozan jugando por zonas, se sientan en caminos y dejan las marcas de su pelaje, y hay veces que dejan pelo en vallados de alambre de espino. Y luego puedes encontrar restos de presas que han digerido y pueden dejar marcas con su dentición, desde arrastres, punzaduras, romper huesos, etc. Muy importante para mí destacar, después de todo esto que hemos visto de estudio del lobo, la función biológica que tiene el lobo en la Sierra de la Culebra en cualquier sitio. Lo primero que hace el lobo es un control poblacional, es decir, va a hacer que no haya una gran proliferación de especies. Ejemplo, yo estuve estudiando una manada un año donde llegó a haber una gran cantidad de miembros, hablé con ganaderos de la zona y gente de pueblos de alrededor y me dijeron que los jabalíes habían desaparecido. Ya no había daños al cultivo, ya no había daños a los huertos. El lobo hizo un control poblacional de los jabalíes. En Asturias hay un problema con los jabalíes. Yo tengo un amigo que trabaja de guarda donde están matando barbaridades de jabalíes. Y le digo, bueno, si dejaran un poco al lobo tranquilo y no se le diera tanta caña, verías como los lobos suelen tirarse a cazar crías, hembras, y el descenso poblacional de los jabalíes a largo o medio plazo sería muy importante. Hace un control de salud de ungulados y de otras presas silvestres. Quiere decir, y está estudiado científicamente, el primer lugar donde se hizo fue en el norte de Estados Unidos, en Alaska, ¿vale? Y luego en Canadá. Los lobos son capaces de detectar a un animal enfermo antes de que ese animal sepa que está enfermo. Y normalmente los lobos se tiran a las presas silvestres que están enfermas, mediante el olfato y el rastreo, ¿vale? Ya sean enfermas por un virus, una bacteria, o porque tienen una lesión física, una herida o lo que sea. El lobo evita daños agrícolas. Al hacer el control de las especies pasa lo que sucede. Y como en Yellowstone sucedió cuando introdujeron los lobos después de muchos años, la vegetación, la cobertura vegetal fue mucho más saneada debido a la introducción de los lobos.
Las principales amenazas que tiene el lobo en la Sierra de la Culebra para poder sobrevivir, que son muchas, porque un lobo pasa mucha hambre, se tiene que alimentar para sobrevivir aproximadamente de 3 kilos o 4 al día, es decir, alrededor de un 8% de su peso, puede tirarse 7 o 8 días sin comer. Y a veces cuando caza se pega una sentada que puede comerse 10 o 12 kilos de comida, hace un poco la digestión durante 3 horas y vuelve. Yo he visto una vez en una mañana como 4 lobos se comieron un ciervo gigante en 4 horas, entre 4 lobos. No quedó nada, los huesos, que después volverían seguramente a sacar algo de dentro de los huesos, que sacan médula ósea y se alimentan de ellos, tienen muchos nutrientes. La principal amenaza es la caza. El furtivismo, por desgracia, sigue existiendo. La caza, ya sabéis que la reserva de la Culebra es una reserva de caza. Obviamente mueren lobos por ello. Los atropellos. Este lobo está fotografiado en los alrededores de Villar de Ciervos, ¿vale? Las vías de comunicación, aquí tenemos la vía del AVE, que puede tener su beneficio a nivel de progreso, pero le ha hecho daño a ciertas manadas de la Sierra de la Culebra, como una que estudiaba yo por aquí, que ya es muy difícil encontrar los pasos que encontraba antes, ¿vale? Ha cortado muchos territorios. Y luego enfermedades. Tengo aquí la foto de un lobito que apareció en Villanueva de Barrojo este año, durante el desconfinamiento. Este lobito apareció en un corral de un panadero de Villanueva de Valrojo, donde se metió a comer gallinas. Tenía la sarna, como veis ahí en eso que he marcado, el pelo aquí lo tiene destrozado y estaba muy malillo. Los lobos a veces, cuando puede haber una enfermedad contagiosa, dejan de lado a un miembro y este quedó solitario. Bueno, pues el dueño de la panadería lo dejó encerrado, llamó a quien tenía que llamar, los forestales o quien fuera le dijeron que venían a buscar el lobo al día siguiente, el veterinario de la Junta, que lo iban a llevar para intentar curar al centro de Robledo. La cosa que alguien se enteró, lo soltaron y desapareció el lobo. Bueno, pues ese lobo mató a más gallinas, mató a algún perro en Villanueva de Valrojo, hasta tal punto que se veía muy cerca y por dentro del pueblo, porque estaba desesperado por falta de alimento, hasta que un día el de la tienda de Villanueva de Valrojo, que yo conozco, estaba tomando una caña en el bar y esto de las 9 de la noche dice ¡el lobo! Y estaba pasando por la calle delante de él. Y es un problema. Estos lobos o hay que curarlos o realmente hay que eliminarlos, porque pueden ser un problema para las propias manadas, como ha pasado en Guadalajara, como alguna manada que están estudiando mis compañeros en Madrid, que tienen sarna, se puede contagiar y puede ser un problema para que desaparezcan lobos en lugares que han llegado. Me gustaría hablar del lobo y el ecoturismo en la Sierra de la Culebra. El ecoturismo, respecto al lobo, es una fuente de ingresos hoy en día brutal. Según un estudio de la Secretaría General de Turismo de Castilla y León, o del Estado, que hizo la Junta de Castilla y León para este ámbito, en el año 2017 dijeron que 3.000 personas acudieron a observar lobos en libertad, no en cautividad, ¿vale? Todo esto genera unos ingresos económicos. Yo, que me dedico a la observación como guía de lobos en libertad y que he trabajado en 2 empresas, o colaborado, mejor dicho, la gente que suele venir un fin de semana, solo para las empresas suele dejar mínimo 130, 140, 150 euros, más luego tienen que dejar dinero en casas rurales, restaurantes, algunos se compran merchandising en tiendas, etc. Yo calculo, tirando a la baja, que cada persona que viene un fin de semana, como mínimo, se gasta 200 euros. Algún cliente he tenido yo que lo he acercado a la tienda, de donde hay merchandising o artesanía del lobo, porque quiere la gente que va a un sitio llevarse un recuerdo, y he visto pues gente desde que se ha gastado 2 euros hasta algunos que se han gastado más de 100 euros en un momento. Entonces, según mis cálculos y el estudio que yo he realizado, creo que en la Sierra de la Culebra el ecoturismo del lobo puede dejar unos ingresos de 600-700.000 euros a la gente de a pie. Empresas de ecoturismo, guías, restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera. Esto hace que se evite la despoblación. Si tenemos un montón de casas rurales, restaurantes que no se cierran, etcétera, podemos hacer que la gente se asiente. Ya no digo que vengan. El propio alcalde de Villar de Ciervos fue cliente mío para observar lobos y le gustó tanto la zona que dejó Madrid, vivió y ha quedado a vivir en Villar de Ciervos y ahora es el alcalde. En Villar de Ciervos, que es una población que tiene 400 habitantes, podemos decir que hay 2 hoteles, 3 casas rurales, 5 de alquiler particulares, 3 restaurantes, 3 tiendas y algún apartamento rural que se pueden alquilar. Villanueva de Barrojo, esas zonas, hablo de ellas porque son el punto neurálgico de observación de lobos para el ecoturismo, tiene un bar-restaurante, una tienda, 7 casas rurales, un pueblo que tiene 120 habitantes. ¿Vale? ¿La caza deja dinero? Sí, puntualmente. Si este año van a cazar 12 lobos, van a venir 12 señores. El lobo trae clientes continuamente.
En los 3 meses que hemos tenido yo como guía donde he llevado gente a ver lobos, solo en 3 meses he llevado 80 personas. Hay 5 empresas más a veces gente que viene por su cuenta, que duerme en los hoteles, que echa gasolina, que come, que compra en la tienda para comer. Es un recurso económico muy importante y haciéndolo con conocimiento de la especie y concienciación se puede asentar la población y por lo menos que en este periodo que estamos de despoblación de la España vaciada venga muy bien para esta zona. Hay un enriquecimiento psicosocial. Gente mayor que ha vivido toda la vida en la Sierra de la Culebra, el relacionarse con gente que viene de otros países, de otros lugares, en el bar de Madrid, de preguntarle a gente que han sido clientes míos, oye, ¿habéis visto el lobo o no? Esa gente se está relacionando con gente y le viene bien social y psicológicamente. Pero para esto es muy importante la ética en la observación del lobo. No vale ver lobos a cualquier precio. Hay que respetar el medio ambiente, hay que respetar el comportamiento de la fauna, hay que regular el sector, porque este año en la Sierra de la Culebra con la berrea, yo no sé si la gente tenía muchas ganas de salir. En lugares donde yo he estado estudiando y observando lobos, también con mis clientes, se ha metido gente con todoterrenos, se ha metido gente con bicicletas. Tienen su derecho, por supuesto, pero se han metido en lugares donde han criado los lobos con tal de hacer la foto del lobo de turno, del ciervo, y al final lo que han hecho es que los lobos de ese clan familiar han desaparecido y en mucho tiempo no los hemos vuelto a ver. Es muy importante que el ecoturismo esté relacionado con una educación ambiental, que la gente que venga a ver lobos con guías como yo, les enseñemos el problema que hay entre el lobo ganadero y cómo vive el lobo en esta zona, por qué está estable, por qué no está estable en otros lugares, y el valor ecológico y biológico que tiene, y por qué es necesario que vivan los ecosistemas, porque hace de limpieza, es el mayor sanitario, y lo que he contado antes. Y luego, como guía, que yo soy, el ecoturismo no solo es ver lobo, hay que enseñarle a la gente que tenemos una gran astronomía, que hay gente que se dedica a la artesanía relacionada con el lobo o no, y que hay gente en la Sierra de la Culebra que trabaja con ganado, que mantiene y guarda muy bien a su ganado, y que tiene que hacer más esfuerzo para vender su carne o su leche que en otros lugares de España. Y por lo tanto, eso hay que valorarlo en la gente que trabaja en lugares donde hay lobos. Esto está relacionado con la observación directa que estoy diciendo. Hay que tener un código ético, cualquier empresa, cualquier persona, para la observación de fauna en la naturaleza y un respeto absoluto por los animales y por la gente que también esté estudiando lobos. Nunca hay que interferir en el comportamiento de los animales por nuestro capricho o interés. Yo también quiero hacer la foto que hice y que es la del cartel. La hice casi por casualidad. Yo me podría meter en sitios donde crían los lobos, pero no los hago porque no quiero molestar el ecosistema en general, no los propios lobos. Si yo molesto a los lobos y se van a otro lugar, van a ir a un lugar mucho más peligroso para ellos, donde no hay alimentación o donde pueden causar problemas al hombre, al ganadero o viceversa, al hombre a ellos. Y voy a modificar el comportamiento de esos animales y, por lo tanto, el ecosistema. Para ello hay que tener un equipo necesario, telescopios de gran aumento, prismáticos, y ver los lobos a distancias de 800 metros, 1000 metros, 2 o 3 kilómetros de distancia, como está hecha esta foto de lobos a 800 metros de distancia. Yo grabo lobos como los que he visto con cámaras de grande capacidad óptica, donde grabo los lobos a 800 metros, 1000 metros, 1500 metros de distancia. Y luego cualquier persona que vea animales, o en este caso como yo, el lobo en libertad, tiene que tener un cuaderno de campo para estudiar y apuntar lo que ha hecho y ahí tener un conocimiento de cómo vive el lobo, ¿vale? Esto pasa. Aquí había un clan familiar hace 2 años, en unos brezales, la gente sabía que estaban ahí, se metieron con los coches a verlos, fotografiarlos a 100 metros de distancia, los lobos desaparecieron. Se fueron a un sitio más peligroso, dejamos de verlos, los que queríamos verlos y estudiarlos, y se fueron a un sitio probablemente donde tenían menos carga de alimento, menos presas potenciales, y entonces es un problema para ese clan familiar. Hay que creer en la conservación del lobo porque es necesario, por la función biológica que hay. Para ello hay que generar unas leyes que ya existen, pero desde mi punto de vista en gran parte son equivocadas, porque hay una ley distinta en Portugal, a Castilla y León, en Galicia. Los lobos portugueses llegan a Castilla y León, los lobos de Orense llegan a Castilla y León. En Portugal no se puede cazar a un lobo, pero en Zamora sí. Y tú matas a un lobo portugués y has deteriorado el ecosistema de Portugal con otra ley diferente o has perjudicado a esa manada. Para que haya una conservación del lobo es fundamental las medidas de prevención del ganado. Esto hay que copiar a la gente de la Sierra de la Culebra. Idealistas. Siguen trabajando como pastores, no como ganaderos, con sus perros, encerrando por las noches el ganado en lugares donde el lobo no ataque. El lugar de Europa, uno de los lugares de Europa donde más lobos hay, es el sitio donde menos ataques de lobo hay al ganado. ¿Por qué? Porque lo hacen bien. Que a veces se dan ataques al ganado
puede ser. Pero si tú tomas las medidas de prevención, estás evitando muchos riesgos, ¿vale? Y muy importante la educación ambiental. A los niños, yo como maestro, los llevo al monte, les enseño la importancia de la ecología, del respeto al medio ambiente. Y cualquier ser vivo es medio ambiente. Y cualquier animal que falte en nuestro medio ambiente es un problema para el ecosistema. Y la alteración del ecosistema es el perjuicio de nuestra salud, al fin y al cabo. Respetando, entendiendo cómo vive el lobo y respetando a todas las especies, conviviendo, podremos por fin tener algún día una relación hombre-lobo, entre comillas, lógica y sana. Para ello hay que intentar no idealizar al lobo. El lobo, ni humanizarlo, como hace mucha gente. El lobo no es malo ni es bueno, es un depredador que vive en nuestros montes, que la mayoría de la gente no sabe que está. Solo cuando hay algún ataque al ganado. Hay que ver por qué atacó al ganado. Tomar soluciones, pero sobre todo medidas de prevención. Los problemas que hay en Ávila, en Picos de Europa, es porque la gente trabaja en extensivo, no ve al ganado en una semana y cuando viene le falta un ternero que a lo mejor ha sido muerto por otra cosa, pero luego come el lobo de ahí y el culpable es el lobo, o a lo mejor se ha sido el lobo. Yo he entrevistado a ganaderos jóvenes, a ganaderos jubilados de 70, 80 años, alguno que ha muerto ya por desgracia, y todos me decían lo mismo. Perros, encerrar al ganado por la noche, medidas de prevención, no hay daños al ganado. Mínimos. He preguntado a gente que ha sido pastora o ganadero 50 años y solo le habían atacado una vez. En los años 70 no había ciervos en la península ibérica, en la Sierra Culebra, y no había presas silvestres para lobo. No atacaba prácticamente a las presas silvestres. ¿Por qué? Porque había unas medidas de buen trabajo de los pastores. Pues con esto, aunque haya sido un poco rápido mi charla, porque tenía para más tiempo, acabo. Os doy las gracias por asistir, muchas gracias a todos y lamento los que se quedaron fuera.